Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que está para alquilar balcón. Si son como yo amantes de los dramas de celebridades, especialmente de los que involucran comida y mucho, pero mucho picante, entonces se van a quedar pegados a la pantalla. Hoy vamos a desglosar un escándalo culinario, sí culinario, que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Y bueno, en realidad ha sacudido también un poquito nuestros corazones. ¿De qué estoy hablando? Pues del mismísimo Can Yaman, sí, el galán que nos ha robado el sueño a más de uno y de una supuesta furia de Demet Özdemir, nuestra adorada Sanende Erkencikus, y que detonó esta bomba de emociones, la comida, amigos, la comida. Pero no cualquier comida, una en específico que al parecer, hizo que Demet pusiera el grito en el cielo. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y asegúrense de darle al botón de suscribirse si todavía no lo han hecho, porque aquí vamos a desmenuzar este chismecito jugoso que nos tiene a todos al borde del asiento. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos cargados de salseo. Empecemos. Todo comenzó como casi siempre sucede en estas historias de celebridades, en las redes sociales. Can, nuestro queridísimo Can, es conocido por su amor a la cocina, por sus dotes de chef improvisado y por su afición a compartir sus creaciones culinarias con sus seguidores. Hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Un chico guapo que cocina, que comparte un sueño hecho realidad. Bueno, pues resulta que una de esas creaciones, una aparentemente inofensiva receta, desató una tormenta. Pero antes de meternos de lleno en el plato de la discordia, hay que entender un poquito el contexto. Can y Demet, como muchos sabrán, fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable y por supuesto, fuera de ella también se corrieron rumores de romance, aunque nunca se confirmó nada de manera oficial. Y como todas las historias de amor, o no amor del mundo del espectáculo, esta también tuvo su fin, dejando un vacío en los corazones de muchos fans. Pero la historia no terminó ahí. A pesar de seguir sus propios caminos profesionales, la sombra de su pasado en común sigue planeando sobre ellos, y como ven, cualquier detalle, por pequeño que sea, puede desatar una nueva ola de especulaciones. Y aquí es donde entra nuestra famosa receta. Resulta que Can decidió subir una foto a sus redes sociales de un platillo, aparentemente delicioso, pero que, según dicen las malas lenguas, contenía un ingrediente que no era del agrado de Demet, un ingrediente que, según ella misma había comentado en alguna ocasión, aborrecía con toda su alma. Y ahí, mis queridos, se encendió la chispa. Este ingrediente, que ahora es el centro de nuestro escándalo culinario, era, atención, redoble de tambores, del comino. Sí, señores, el comino, esa especia que a algunos les encanta y que otros detestan con la misma intensidad. Demet, al parecer, pertenece al segundo grupo. Se dice que en una entrevista antigua, Demet había confesado que el olor y sabor del comino le revolvía el estómago, que era algo que no podía tolerar en la comida. Y claro, la coincidencia de que Can, aparentemente ajeno a este detalle, haya preparado un platillo repleto de comino, fue una provocación para muchos de sus fans, quienes no dudaron en hacer la conexión y, por supuesto, avivar el fuego de la polémica. Las redes sociales se inundaron de comentarios. Unos defendían a Can, diciendo que él podía comer lo que quisiera, y que no tenía por qué saber las aversiones gastronómicas de su expareja. Otros, en cambio, acusaban a Can de haber hecho esto de manera intencional, como una especie de indirecta, un dardo envenenado hacia Demet. Incluso hubo quienes recordaron los viejos tiempos de su supuesta relación, sacando a colación episodios del pasado donde se veía una diferencia de opiniones sobre temas gastronómicos. Y es que en el mundo del espectáculo cualquier detalle, por más insignificante que parezca, puede ser interpretado de mil maneras diferentes. Y como ya sabemos, cuando los fans se ponen creativos, no hay quien los pare. Pero ¿cómo reaccionó Demet ante todo esto? Pues según fuentes cercanas a ella, y esto es solo un rumor, no hay nada confirmado, parece que no le hizo ninguna gracia. Se dice que Demet no comentó nada públicamente sobre la publicación de Can, pero que en privado, hizo comentarios un poco, bueno, digamos que no muy positivos al respecto. Algunos aseguran que se sintió ofendida por esta supuesta provocación culinaria y que lo interpretó como una falta de respeto, una manera de recordarle su aversión al comino y, por extensión, su pasado en común.
Otros, más sensatos, aseguran que todo esto es una gran exageración, que Khan probablemente ni siquiera sabía del odio de Demet al comino y que simplemente estaba compartiendo su pasión por la cocina. Y ahí está la gracia, mis chismosos, en el misterio. No sabemos si esto fue un acto premeditado o una simple coincidencia culinaria. No sabemos si Demet realmente se enfadó o si todo esto es producto de la imaginación colectiva de los fans. Lo que sí sabemos es que este pequeño incidente ha generado un gran revuelo, demostrando una vez más que cualquier detalle en la vida de los famosos puede ser objeto de debate y especulación. Y bueno, ¿a quién no le encanta un buen chisme? Y hablando de chisme, vamos a profundizar un poco más en las reacciones que generó este cominogate, como algunos lo han bautizado en redes. Los fans de Khan se dividieron en dos bandos, los que lo defendían a capa y espada, argumentando que él era libre de comer lo que le diera la gana, y los que veían una posible intencionalidad en su acto. Algunos incluso llegaron a decir que Khan, al conocer la aversión de Demet por el comino, había elegido este ingrediente precisamente para generar este tipo de reacción. Unos, con un poco de humor, decían que era una forma ingeniosa de llamar la atención, una especie de estrategia de marketing personal. Otros, con un tono más serio, aseguraban que era una falta de respeto hacia su expareja. Los fans de Demet, por su parte, no se quedaron callados. Muchos se solidarizaron con ella, asegurando que Khan había traspasado un límite al burlarse de su aversión al comino. Algunos incluso hicieron montajes comparando la foto de Khan con imágenes de Demet expresando su rechazo hacia esta especia. Otros, más creativos, crearon memes y chistes al respecto, convirtiendo el incidente en el tema de conversación del momento en las redes sociales. Y es que, como saben, cuando se trata de chismear sobre las celebridades, el ingenio de los fans no tiene límites. Pero, ¿y qué hay de otros famosos? ¿Alguien más se metió en esta batalla culinaria? Pues la verdad es que no hubo muchos pronunciamientos de otras celebridades, lo cual, en cierto modo, es comprensible. Muchos de ellos son amigos en común de Khan y Demet, y no querrían meterse en medio de esta polémica. Sin embargo, algunos influencers y youtubers de la farándula turca no dudaron en opinar al respecto, generando aún más ruido en las redes sociales. Algunos se posicionaron a favor de Khan, asegurando que Demet estaba exagerando y que no tenía por qué sentirse ofendida por un simple plato de comida. Otros, por el contrario, se mostraron comprensivos con Demet, argumentando que si alguien ha expresado abiertamente su aversión a un alimento, lo lógico sería evitarlo a toda costa, especialmente si esa persona ha sido importante en tu vida. Y es que al final cada quien tiene su propia perspectiva y su propia manera de interpretar los hechos. Lo que está claro es que este incidente, por más insignificante que parezca, ha generado un gran debate sobre los límites de la privacidad de los famosos, la importancia de los gustos personales y la influencia de las redes sociales en nuestras vidas. Ahora, vamos a ser un poco más objetivos y a analizar este incidente desde un punto de vista más racional. ¿Realmente fue para tanto? ¿Deberíamos darle tanta importancia a un simple plato de comida? Pues la verdad es que si lo miramos con lupa, probablemente no. Es muy posible que Khan haya preparado ese plato sin ninguna intención de molestar a Demet, que simplemente sea una coincidencia que uno de sus ingredientes sea algo que ella no tolera. Pero claro, en el mundo de las celebridades, las coincidencias a veces no existen. Y cuando hay un historial de rumores, de supuestos romances, de tensiones pasadas, pues cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser interpretado como una provocación, un mensaje subliminal, o una simple venganza. Y es que al final los famosos son personas con sus propios sentimientos, sus propias emociones y sus propios errores. Y aunque a veces los veamos como seres perfectos, inalcanzables, pues la realidad es que también son humanos, también se equivocan, también tienen sus propios dramas personales. Y como nosotros, también disfrutan de un buen plato de comida, o al menos, algunos de ellos, con o sin comino. Y ahí está, mis queridos, la clave de todo esto, la humanidad. En este sentido, este escándalo culinario, más allá del chisme y el salseo, nos enseña una valiosa lección: la importancia de no sacar conclusiones precipitadas, de no juzgar a los demás sin conocer todos los detalles y de recordar que, detrás de cada famoso, hay una persona con sus propias complejidades y contradicciones. También nos muestra el poder de las redes sociales, capaces de convertir un simple plato de comida en un debate nacional, de inflar los problemas, de generar controversias y de influir en la opinión pública.
Y por supuesto nos recuerda el morbo que genera la vida privada de los famosos, el interés que despiertan sus relaciones, sus amistades, sus rivalidades y por supuesto, sus aversiones culinas. Rías. Así que la próxima vez que veamos una publicación de nuestro famoso favorito, ya sea comiendo un plato de pasta con comino o tomando un café con leche, recordemos que lo que vemos es solo una pequeña parte de la historia, que puede haber mucho más detrás de la imagen, y que no debemos precipitarnos a sacar conclusiones sin tener todos los elementos de juicio. Y es que al final todos somos humanos, todos cometemos errores y todos merecemos un poco de comprensión y empatía. Pero volvamos al tema que nos ocupa. ¿Qué comió exactamente Can Yaman? ¿Cuál fue ese platillo que desató toda esta polémica? Pues según las investigaciones exhaustivas de nuestros mejores detectives chismosos, parece ser que se trató de una especie de guiso de carne con verduras, con una abundante cantidad de comino esparcido por encima. Algunos incluso aseguran que la receta incluía otros ingredientes prohibidos para Demet, como el cilantro, aunque esto no está confirmado. Lo que sí es cierto es que el comino fue el protagonista indiscutible de esta historia, el detonante de esta supuesta furia y el centro de todas las especulaciones. Y es que a veces los detalles más pequeños son los que marcan la diferencia, los que generan las grandes historias, los que nos hacen pasar un buen rato chismoseando con nuestros amigos. Y es que en el fondo a todos nos gusta un poco de drama, de misterio, de salseo, aunque sea a costa de nuestros famosos favoritos. Y como ven, este Cominogate nos ha dado material para rato. Ahora bien, más allá de las especulaciones y los chismes, es importante recordar que Can y Demet son dos personas adultas, capaces de tomar sus propias decisiones y de gestionar sus propias emociones. Que hayan tenido un pasado en común no significa que deban ser perfectos, que deban estar en constante conflicto, o que deban evitarse a toda costa. Cada uno tiene su propia vida, su propia carrera y sus propios planes de futuro. Y como fans debemos aprender a respetar sus decisiones, a apoyar sus proyectos y a no generar más polémica de la que ya existe. Porque al final, ellos son los que viven sus propias vidas, y nosotros somos los que disfrutamos de su trabajo en la pantalla, de sus fotos en las redes sociales y de sus polémicas culinarias. Así que la próxima vez que nos enteremos de un nuevo chisme de Can o de Demet, recordemos mantener la calma, no sacar conclusiones precipitadas y sobre todo, disfrutar del show. Porque como saben, la vida de los famosos es un gran espectáculo, y nosotros somos sus espectadores más fieles. Y para finalizar este análisis exhaustivo del Cominogate, vamos a recapitular un poco lo que hemos aprendido hoy. Hemos visto cómo un simple plato de comida, con un ingrediente aparentemente inocuo, puede desatar una tormenta de comentarios, especulaciones y controversias. Hemos aprendido que los famosos también son humanos, con sus propios gustos y aversiones, con sus propias emociones y sus propios dramas. Hemos visto cómo las redes sociales pueden amplificar los problemas, generar polémica y crear historias donde quizás no las hay. Y hemos comprendido la importancia de no sacar conclusiones precipitadas, de no juzgar a los demás sin conocer todos los detalles y de recordar que al final, todos somos parte de este gran circo mediático. Hemos chismeado, nos hemos divertido, hemos analizado y sobre todo, hemos aprendido un poco más sobre el mundo de las celebridades y el poder de las redes sociales. Y como siempre espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final de este vídeo, por seguir mis chismorreos y por ser la mejor comunidad de chismosos del universo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis exhaustivo del Cominogate. Recuerden que este canal es nuestro espacio seguro para chismear, para debatir y para reírnos un poco de las locuras del mundo del espectáculo. Así que no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué opinan de todo esto, si creen que Can lo hizo a propósito o si fue una simple coincidencia culinaria. Me encantaría leer sus opiniones y seguir debatiendo con ustedes. ¿Y tú eres Team Can, Team Demet o Team Me encantan los chismes? No duden en compartir este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los amantes del chisme que conozcan. El mundo necesita más chismosos como ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle un super like a este vídeo si les ha gustado y de suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad, cargado de salseo y chismecito jugoso. Y activen la campanita por favor, activen la campanita, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos.
Así estarán al tanto de los últimos chismes del mundo del espectáculo y podrán unirse a nuestras charlas en vivo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Los quiero mucho.